Gracias, señor presidente. Me parece importante traer a discusión este tema hoy en el recinto, porque en el día de ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo realmente reaccionario y que ataca el derecho de los trabajadores a realizar medidas de fuerza. Lo que ataca directamente es la titularidad del derecho que la Corte Suprema de Justicia le adjudica exclusivamente a las conducciones gremiales, a las conducciones sindicales, sean estas simplemente inscriptas o tengan personería jurídica. ¿Por qué nos parece grave este fallo? Porque de hecho se le está negando a los trabajadores individualmente el derecho sindical. Si un trabajador no está agremiado o agrupado bajo las conducciones sindicales, que o casualidad, por ejemplo, en estos días amenazaron con o amagaron con un paro si había veto de la ley antidespidos de parte del gobierno macrista, y después se llamaron bien al silencio y más bien se mofaron de aquello que habían anunciado. Es decir, que vulnera justamente el derecho de acciones gremiales, de acciones en defensa de sus propios derechos a los trabajadores de los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque deja sin derechos a aquellos que están peleando justamente por la formación de un sindicato. Deja sin derechos a aquellos que, frente a una injusticia en su propio lugar de trabajo, aún no teniendo representación gremial, cosa que ocurre en una gran parte de la clase trabajadora, no podrían manifestarse, no podrían reclamar porque sería una causal de despido. Y deja sin derechos, y esto es lo grave, porque deja sin derechos a la oposición a las conducciones sindicales, que a partir de ahora, según la Corte Suprema de Justicia, no podrían tomar medidas de fuerza, por ejemplo, los cuerpos de delegados, las comisiones internas que se oponen a las medidas de las conducciones sindicales burocráticas que muy probablemente no querrán llamar a medidas de fuerza para defender los derechos de los trabajadores. Y al negar este derecho a la huelga, el derecho a la reunión, como es en el caso de los argumentos específicos sobre este fallo del caso Orellano, donde se dice que era ilegítimo que los trabajadores se reunieran en el horario de trabajo justamente para ver y evaluar cómo peticionar ante la patronal, se está dejando sin derecho a la huelga, que es justamente un derecho instrumental para reclamar otros derechos, como el de mejorar las condiciones de trabajo, como el de pelear contra los despidos, como el de exigir la cobertura de una obra social. Veo que hay algunos legisladores que se sonríen socarronamente. ¿Será que se sienten amparados por este fallo que defiende a los burócratas, al partido sindical y demuestra la connivencia de ese otro partido de privilegiados que es la justicia? ¿Qué sabrán esos jueces de los derechos que tienen que reclamar los trabajadores si tienen dietas de privilegio y sueldos de privilegio? ¿Qué sabrán ellos lo que es trabajar en condiciones de esclavitud, como sucede en muchos casos en los talleres textiles, en los lugares donde trabajan las mujeres? ¿Qué sabrán esos jueces de la explotación de la patronal? Entonces, es evidente que además se está, con los argumentos con los que se está defendiendo este fallo reaccionario, que festejan los abogados de las cámaras empresariales como Funes de Rioja de la COPAL, porque dicen que viene a saldar un debate histórico en la jurisprudencia argentina, que es cuál es el derecho legítimo de los trabajadores. Y a aquellos que tanto reivindican a la resistencia peronista, les comento que Funes de Rioja está diciendo justamente que estaban muy bien aquellos que alegaban en ese momento, en el 57, que las huelgas de los trabajadores de la resistencia peronista eran ilegítimas. Y los tildaba de anárquicos, y los tildaba de contrarios a los intereses de los trabajadores. Entonces,
es evidente que en lo que se intenta es en avanzar, como se mencionaba también en el anterior punto de aquellos legisladores que pedían el repudio a este decreto de Macri, que le devuelve el poder a las Fuerzas Armadas, que hay un intento por cambiar una relación de fuerzas donde los trabajadores en el último periodo, en la última década, han hecho una importante experiencia con las propias conducciones gremiales burocráticas que lejos han estado de defender sus propios intereses. Porque lo que se está negando y tratando de prohibir con este fallo es el derecho a la democracia sindical de base que practican aquellos trabajadores que se han dado cuenta de qué lado están las conducciones. Está negando y tratando de prohibir la capacidad de autoconvocatoria, de autoorganización en los lugares de trabajo, o las propias rebeliones contra las traiciones de la burocracia sindical. Es por eso que desde la banca del PTS, el Frente de Izquierda, rechazamos y repudiamos este fallo reaccionario y solicitamos que esta Cámara se expida en repudio, a sabiendas también de que torceremos la vara a los trabajadores y los sectores populares con la organización y con la lucha frente a todos aquellos que acuerdan dejar a los trabajadores olvidados y defender sus propios privilegios. Muchas gracias.